Bueno, regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, llegaron muchos comentarios sobre la participación acá de la entrevista con Jacobo Mendoza, pero bueno, vamos a avanzar porque se nos alargó un poco la entrevista. Y bueno, para no perder más tiempo, está con nosotros el doctor en políticas públicas, Rafael Valenzuela, quien es integrante. También no tenía registrado eso, porque bueno, ya no, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, bueno, ha quedado así como, pues un poco mucho en el olvido. Entonces, bueno, eres integrante también, y creo que ¿cuántos? Nomás eres tú, sí, ¿verdad? Porque se fueron yendo, son 5 los integrantes, se fue acabando el periodo de todos y no han convocado el Congreso, ¿verdad? Para ¿cómo se dice? Reintegrar, pues sustituir, perdón, a los que se fueron. Mira, le hubiera preguntado aquí a Jacobo, pero bueno, no había visto, es que me llegó una pregunta aquí sobre tu participación precisamente, o un comentario. Y hasta ahorita. Sí. Bueno, bienvenido, doctor Rafael Valenzuela. Es otro el tema que traemos. Si quieres ahorita, o no sé si tú quieres decir algo antes de iniciar con el tema central, o lo decimos después, como quieres. Sí, mira, el tema de mi visita es la encuesta. Sí. Creo que el tiempo pues apremia en este Más momento. vale. Entonces, con todo gusto podemos platicar de lo que es el sistema O te hago estatal. una invitación después para no más tiempo y lo abordamos, con todo porque gusto. es interesante el tema, digo, bueno, ya no voy a perder tiempo porque luego me clavo y agarro monte. Bueno, a ver, el INEGI acaba entonces de presentar es anual, ¿no? Este estudio sobre la percepción de la corrupción, y donde Sonora de estar en el lugar 26 baja de manera positiva, pues, ¿no? Al 14 o al 12, es al 12, ¿no? Al 12. O sea, bajó 14 posiciones. Es decir, la percepción de la corrupción, pues, mejoró mucho, ¿no? Sí, Aarón, fíjate, pues agradecerte. Mira, el estudio, la encuesta que realiza el INEGI es bienal, cada 2 años. Es una encuesta nacional a ciudades, es a más de 40,000 viviendas, y es a ciudades con población superior a los 100,000 habitantes. Okay. La responden personas mayores de 18 años. Y bueno, comentarte que a diferencia de un censo, una encuesta se basa en una muestra que es representativa y que de alguna manera nos permite, bajo ciertas reglas de carácter científico, tener conclusiones que nos permitan considerarlas válidas y que tienen la característica de ser generalizables, ¿no? Okay. Es por eso que el INEGI genera un ranking de entidades federativas. Esta encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental no solamente pregunta sobre experiencias y percepción de la corrupción, pregunta también sobre la calidad de los servicios públicos. Okay. Entonces, es bien interesante. O sea, lo toma en cuenta también como para tomar la percepción, o sea, la calidad de los servicios públicos, no sabía. Es tomar en cuenta para generar resultados sobre la percepción de corrupción. Bueno, al revés, la corrupción es parte de un cuestionario mayor sobre servicios públicos, sobre trámites, pagos, entre otros temas. Y bueno, es bien importante que la parte relativa a la corrupción maneja 3 tipos de mediciones. No solamente es la percepción, es también el número de víctimas por actos de corrupción y el número de actos de corrupción. Okay. O sea, es todo un mosaico de datos y de temas. Okay. Por ejemplo, percepción de la corrupción. Vamos a entender por percepción la frecuencia con la que la ciudadanía percibe que ocurre la corrupción. Entonces, tú diste el dato correcto. Del número 26 en el 2021, pasamos al lugar número 12. ¿Qué significa esto, Aarón? Dice que redujo del 43.4% al 38.4%, ¿no? La reducción, o sea, casi, un 5% respecto al 2021. Exacto, empecemos por el porcentaje nacional. El porcentaje nacional se ubica en el 83.1%, ¿sí? El porcentaje de percepción a nivel nacional. Entonces, para 2023, Sonora es de las 2 entidades federativas que se ubica por debajo del 80%.
de las 12. 12. Es que se ubica por debajo del 80% de percepción. ¿Qué significa? Que bueno, la ciudadanía entre 2021 y 2023 respondió con menor frecuencia que percibe menos corrupción. Sin embargo, de los que respondieron, algunos fueron víctimas de corrupción. Okay. Entonces, y aún así, sí. Ellos dicen que perciben menos corrupción. Algunos, okay. Por ejemplo, el ciudadano que dijo, yo no fui víctima de corrupción, pero percibo menos corrupción. Y hay ciudadanos que dicen, percibo más corrupción y fui víctima de corrupción. Okay. Entonces, hay que separar esos datos. Okay. Fíjate que es bien importante la percepción, porque algunos dicen, bueno, la realidad es otra. La percepción es una y la realidad es otra. Eso es muy común. ¿Cómo tenemos elementos para acercarnos lo más posible a una realidad colectiva? Sí, porque sí hay una conexión, ¿no? No se puede nomás separar así tan fácil. Sí hay conexión. Es correcto. Entonces, ¿cómo? A ver, perdón que te interrumpa, pero... No, está bien, por eso la frecuencia. Es decir, la suma de las opiniones de más de 52 millones de personas nos arroja un dato y un resultado objetivo, aunque sea percepción. Sí. Es decir, en el país respondieron más de 52 millones de personas esta encuesta. Entonces, esto nos dice que por entidad federativa, en el caso de Sonora, la ciudadanía percibe menos corrupción. ¿Por qué es importante el dato de corrupción en temas de gobierno y de política pública? Porque es la única manera, Aaron, de acercarnos a una realidad colectiva en los casos en los que no ha sido víctima de corrupción. Okay. Es la única manera. Entonces, ahora, vámonos al dato de víctimas de corrupción. Fíjate, pero antes de pasar al dato de víctimas... ¿El porcentaje es cuánto de los que dicen que perciben corrupción? ¿53 o cuánto? No, 40 y... En Sonora es el 79%, 79. En el 2023. Y el dato nacional es 83%. Okay. Entonces estamos por debajo... De la nacional. De la nacional. 2 entidades federativas se ubican por debajo del 80%. Okay. Ahora, es bien importante también decirte que esta encuesta se hizo en el segundo año del actual gobierno. ¿Sí? Okay, o sea, el 2022. 2023. 23, sí, bueno, sí, porque ya llegan a final de año, ¿no? Exacto. En el 2021 llegaron en octubre, sí, lo válido es 22-23, ok. Entonces, se hizo entre octubre y diciembre del año pasado esta encuesta. Los resultados se dieron a conocer. Si comparamos esto con el segundo año del sexenio pasado, vamos a ver una diferencia sumamente importante, porque cualquiera pudiera decir, oye, pero son muy pocos puntos entre el 85% que había, porque en Sonora era del 85% en 2021, pero en el 2017 era del 91.5%. Okay. Ahora, hay aquí para detenernos tantito aquí, no tiene que ver la percepción, porque recordemos que es percepción, ¿no? Sí. Que en todavía los 2 años estaba muy reciente que el gobierno de Padres había salido y el gobierno de Pavlovich hizo una pesquisa que ya después vimos en qué terminó, ¿no? Mucha faramaya y bueno. Así es. No, eso afecta, me imagino, ¿no? Para la percepción. Cuando tú haces por más que, bueno, hagas un buen trabajo, que no lo fue, con Pavlovich fue otra cosa, pero por más que hagas una pesquisa y los metas a la cárcel de manera justa, pues, creo que de todas maneras sí va a generar un ambiente de que hay mucha corrupción, ¿no? Por lo que están viendo el ciudadano, pues sí, ¿o me equivoco? Bueno, son muchos factores. O sea, los resultados de una encuesta, tanto en el tema de percepción como en la contabilidad que se hace del número de actos de corrupción por cada 100,000 habitantes, son múltiples factores que pues nos permiten al menos suponer algunas causas que tendríamos que analizarla. Esta encuesta es bien importante analizarla con detalle. Tú das un dato importante. Venía de un gobierno sumamente, digamos, hubo una publicidad. Por lo menos muy vapuleado, ¿no? Sí. Es una publicidad muy por lo menos, no estoy defendiendo. Pero. Así es. Ahora, el otro dato importante, incidencia de corrupción. O sea, hablamos de percepción, mejoramos de manera importante. Incidencia de corrupción, que es la sumatoria del número de actos de corrupción que el ciudadano encuestado declaró. Okay.
Entonces, recordar que la encuesta es también una evaluación a su gobierno. Okay. Entonces, el ciudadano declaró, fíjate, incidencia de corrupción, es el número de actos de corrupción, y bueno, por cada 100,000 habitantes, es importante decirlo. Bajó también. No, estamos por arriba de la media. Okay. Es importante, a ver, por la media nacional. Fíjate, si bien es cierto, estamos por arriba de la media nacional, que es de 25,394, el número de actos de corrupción por cada 100,000 habitantes. En 2023 estamos en 36,279. Hubo un ligero aumento con relación al 2021. En la incidencia. La incidencia, o sea, el número de actos de corrupción que la ciudadanía declaró. Okay. En el segundo año del actual gobierno estamos en 36,279, ¿sí? Ahora, segundo año del sexenio anterior, número de actos de corrupción que la ciudadanía declaró haber tenido en al menos uno de los trámites o servicios públicos. 2017, 61,652. O sea, ¿y el actual qué? ¿39,000? 36,279. Casi el doble. Exacto, 42%. Aaron. La reducción es significativa y es importante. ¿Estos datos para qué nos sirven? ¿Para qué le sirve a la ciudadanía? Primero, para saber que los esfuerzos contra la corrupción están rindiendo frutos. No como uno quisiera, como ciudadanos. Sí, claro. Como ciudadanos quisiéramos verlo en cero. Sin embargo, nos dice algo se está haciendo bien, pero también nos dice que algo falta por hacer, Aaron. Fíjate, en el trámite principal que la ciudadanía declaró haber sido víctima de corrupción, o el punto de contacto es con seguridad pública. El policía, las mordidas. Pues, sí, ¿no? Sin embargo, en 2023 hubo una baja en la frecuencia de actos de corrupción. O sea, hay menos actos de corrupción en 2023 que en 2021 con relación a policías. Sin embargo, el número sigue siendo elevado porque en el país lo es. Así es. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿En trámites? Bueno, en trámites también nos dice, básicamente a nivel nacional hay tres tipos, o se clasifica en tres tipos de puntos de contacto: con seguridad pública, sí, con trámites de carácter municipal o relacionados con ayuntamientos, y los permisos para la apertura de empresas, ¿no? Son los tres a nivel nacional, en los que están con mayor, digamos... índice de sí, actos de actos de corrupción, los más vulnerables a los actos de corrupción. Ahora, pues esa es la seguridad pública, las mordidas, pues, ¿no? El policía ahí interactuando con el ciudadano. El trámites de ayuntamientos. Trámites municipales en general. Y en la apertura de negocios. Esa es la apertura de empresas. Tiene que ver más que en lo federal, el SAT, Hacienda, o es toda una combinación. Es una combinación de trámites entre el municipio y el Estado. El Estado. Sí, pues son los que te piden, ¿no? Los permisos, todo esto. Pero bueno, lo federal tiene que ver luego Hacienda también, pues que darte de alta y bueno, eso no brinca por ahí, no se especifica. Sí, bueno, fíjate que hay un dato importante también que debemos rescatarlo. La ciudadanía aumentó para realizar los trámites, aumentó su presencia en las oficinas gubernamentales. Es decir, cada vez utilizó, a pesar de que hubo un aumento en el uso del Internet para pagos y servicios, también hubo un aumento muy superior. Qué curioso. A acudir a oficinas de gobierno. Eso que venimos de una pandemia, ¿no? Exacto. Bueno, ¿qué nos dice esto? Seguramente hay incentivos al ciudadano, tiene incentivos para acudir a pagar en las oficinas. A lo mejor hay un descuento si acudes presencialmente y no lo tienes en línea. Tenemos que trabajar mucho en gobierno digital. O no funciona muy bien el gobierno digital. Exactamente. ¿No? Eso es lo que he escuchado muchas quejas sobre eso. Que se caen, bueno, sí. Te interrumpí. No, adelante. Me ibas a decir, algo se me metió aquí en la boca. Me ibas a decir, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué quiere decir esto? Me ibas a interpretar, ¿no? Sí, bueno, comentarte. Si bien es cierto, hay una reducción en el número de actos de corrupción y en este punto de contacto con policías, también es cierto, Aaron, que aún es elevado el número.
Estas encuestas son muy importantes conocerlas con detalle y verlas con mucha lupa. Por lo siguiente, nos dice en dónde los gobiernos deben poner especial atención. Si bien es cierto, el avance para Sonora es significativo, es importante, también lo es que nos dicen dónde los gobiernos deben poner especial atención. Entonces, si algo se está haciendo bien, nos interesa que se siga haciendo bien. Pero, ¿qué es lo que no se está haciendo? O al menos de manera incompleta. Por ejemplo, pocos conocen que en octubre de 2022, el gobernador del estado, el doctor Alfonso Durazo, firmó un decreto para crear el régimen especial de riesgos de corrupción. Un régimen que le permite a la Contraloría General del Estado analizar la evolución patrimonial, aplicar exámenes de integridad en procesos de contratación y le permite videograbar actos de autoridad. Estas atribuciones no han llegado a una seguridad pública. En el momento en el que se dé un paso en esa ruta, creo que estaremos impactando de manera importante. Todavía mejor en la prevención, en el control y en el combate a la corrupción, pero especialmente en algo, en la sanción de la corrupción. La sanción y la ejecución, ¿no?, del mismo programa, porque así es. Digo, a veces sí había anunciado, recuerdo el año pasado, por lo menos en estas fechas de Semana Santa, la patrulla antimoches, algo así, decía antisoborno, sí, sí. El contralor, ¿no? Y que anduvieron ahí cazando, pero bueno, no sé en qué quedó, cuál sería el resultado, pero por lo menos no se dio a conocer mucho, ¿no? El resultado. Se promocionó mucho, se publicitó el programa, la ejecución del programa, pero bueno, ya después de ahí ya no sabemos mucho. Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Algo que desees agregar, Rafael Valenzuela? Bueno, Aarón, hay muchos temas por comentar de los resultados de la encuesta y pues estamos a la orden cuando gustes. Pues igual la otra semana, ¿cómo es para como una segunda parte para sí, me imagino, son muchos, ¿no? Es muchos los datos que pues le damos la otra semana. ¿Qué te parece ahí, martes o jueves? Tú me dices, ahí nos ponemos de acuerdo. Tú me dices. Órale, muchas gracias. Gracias. Doctor en Políticas Públicas, Rafael Valenzuela, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Bueno, gracias a todos ustedes también por la sintonía. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde acá en Sub 95.5 de FM, la radio alternativa al desierto. Mañana es el último programa de la semana. Nos vamos de vacaciones y regresamos hasta el lunes. Pero bueno, mañana, no hoy, mañana todavía los veo acá a las 2 de la tarde. Gracias.